¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la historia clínica electrónica en el Perú. Soy el ingeniero Enrique Rocafuerte. Este es un resumen de mi trayectoria. Soy ingeniero electrónico de la Universidad Católica. Me he desempeñado en diversas compañías realizando el diseño, suministro e instalación de sistemas de protección contra incendios, sistemas de videovigilancia, control de accesos y automatización BMS. Soy actualmente prosecretario del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, y soy coordinador del Diplomado de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica por tercer año consecutivo. Esta es la realidad de la mayoría de hospitales en el país y, por qué no decirlo, de Latinoamérica, ¿no? Las historias clínicas manuscritas almacenadas en hospitales, problemática pendiente a ser resuelta por los sistemas de información de historias clínicas electrónicas SICE, o lo que es lo mismo, módulo HC de los sistemas de información hospitalarios GIS. Como vamos a ver más adelante, la historia clínica electrónica viene a ser un módulo de los sistemas de información hospitalarios, donde otro módulo, que es el módulo de gestión de colas, trata de resolver esta problemática también regional, que son las colas que se forman por las personas en centros de salud, ¿no? Muchas veces empiezan desde la madrugada o desde la noche anterior y se prolongan hasta la mañana del día siguiente. Este es un extracto del plan de implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, que indica lo siguiente, ¿no? En la actualidad, cuando un paciente o un usuario de salud acude a una IPRES o una institución prestadora de servicios de salud, pública, privada o mixta, para ser atendido, requiere contar con una historia clínica manuscrita. En nuestro país, casi todas las historias clínicas son manuscritas. Si el paciente acude por primera vez a una IPRES, se procede a abrir una nueva historia clínica, la cual implica registrar datos administrativos y clínicos en formularios que son parte de la historia clínica. Por otro lado, cuando acude en una siguiente oportunidad, el personal no ubica su historia clínica manuscrita, por lo que procede a repetir el registro de datos. Asimismo, el procedimiento se repite cuando un paciente cambia de domicilio, cambia de IPRES o se encuentra en cualquier otra parte del país. Actualmente, un paciente tiene tantas historias clínicas como IPRES visita, y en una misma IPRES puede tener más de una. En efecto, el llenado de la historia clínica manuscrita ocasiona pérdida de horas de recurso humano en las IPRES. Frente a este problema, el Estado necesita implementar la historia clínica electrónica, que ofrece muchas ventajas frente a la historia clínica manuscrita. En nuestro país ya existen experiencias de uso de historia clínica electrónica con diferentes grados de desarrollo, y se prevé en el corto y mediano plazo contar con historia clínica electrónica en las IPRES del sector salud. Existen 4 tipos de historia clínica, ¿no? La primera es la historia clínica manuscrita, que es la que existe de siempre y es la que en mayor número la tenemos en nuestro país. Luego está la historia clínica digitalizada, luego está la historia clínica informatizada y finalmente la historia clínica electrónica. Vamos a hablar de cada una de ellas. La historia clínica manuscrita es la de mayor utilización en nuestra región. Es la que es llenada por el médico tratante, por la enfermera o técnicos encargados de los análisis clínicos, imágenes médicas, y lleva la firma del médico tratante.
Estas historias clínicas son almacenadas muchas veces de forma inadecuada en lugares que carecen de sistemas de seguridad, de protección contra incendios, inadecuados para su función. Justamente hace unos días yo me he tratado en un hospital de solidaridad aquí en Magdalena, y me hicieron estos exámenes. Me hicieron una placa radiográfica, un electrocardiograma, un examen de sangre y bueno, un diagnóstico que fue llenado por el médico neumólogo, que luego procedió a firmar. Todo ello forma la historia clínica, ¿no?, en este establecimiento, ¿no? Estamos hablando de algo que ha ocurrido hace unos días, en este 2020. La historia clínica digitalizada no es otra cosa que la historia clínica manuscrita escaneada y almacenada en CDs, DVDs, Blu-rays o discos duros de computadora, ¿no? Una definición de historia clínica digitalizada se puede encontrar en la resolución ministerial 576-2011/MINSA. La historia clínica informatizada marca un hito en el sentido de que las historias clínicas ahora son llenadas en computadoras, en software de historias clínicas. Son llenadas por el médico tratante, técnicos o enfermeros, ¿no? Van llenando los campos de los módulos respectivos del software y dicha historia clínica se puede imprimir, contiene datos de información del paciente. Recordemos que en los centros de salud de primer nivel maternos infantiles actualmente se vienen utilizando dos de estos sistemas, el Guaguaret y el ICALI, en el mismo centro de salud, trabajando de forma simultánea en áreas distintas. Ejemplos también de historia clínica informatizada son el Galenos y el ICALI, ¿no? Según su definición, este tipo de historia no requiere de firma digital para refrendar su contenido, ¿no? No es firmada de forma digital por el médico tratante. El Galenos es un software de historia clínica informatizada cuyo desarrollo empezó en el año 2012 en el Ministerio de Salud, y desde esa época a la fecha se ha instalado en varios hospitales del MINSA, ¿no? Y otro software de historia clínica informatizada es el ESI, que se ha instalado en más de 300 establecimientos de e-salud, ¿no? Tener en cuenta que ambos son historias clínicas informatizadas, es decir, no requieren de firma digital del médico tratante. Esta es una noticia del 21 de marzo del año pasado, en donde la presidenta de Salud afirmaba que ellos han implementado la historia clínica digital en 383 de los 400 establecimientos que Salud tiene.
El tema principal es que el término historia clínica digital no está definido en la legislación peruana. Como ingenieros electrónicos, nos sentimos en la obligación de aclarar el término digital, ¿no? Y para ello vamos a utilizar la definición que aparece en Wikipedia, ¿no? Con respecto a digitalización, se incluyen dos acepciones. Una de ellas, que es el efecto de digitalizar, en donde digitalizar significa registrar datos en forma digital, es decir, en sistema binario. O en su segunda acepción, que es más interesante, que consiste en convertir o codificar en números dígitos, ¿no? O sistema binario, ¿no? Información de carácter continuo, como lo es una imagen fotográfica, un documento, un libro, ¿no? En la imagen vemos dos documentos digitales. Uno de ellos es la imagen escaneada de un documento en físico que luego abrimos en un programa de computadora, ¿no? Y en el segundo es un documento digital generado directamente en un procesador de texto, en este caso el Word del Office. Ambos son documentos digitales. Lo más probable es que, con respecto a la afirmación de la Presidenta de Salud, es que está haciendo referencia a que el sistema implantado en salud se refiere a historia clínica informatizada. Con respecto a la historia clínica electrónica, podemos afirmar que sus dos principales características que vamos a explicar a continuación son la interoperabilidad, es decir, la posibilidad de compartir sus datos, y la firma digital. El concepto de historia clínica electrónica no es nuevo. En el año 2011 se emitió la resolución ministerial 576-2011-MINSA, ¿no?, que aprobaba la directiva administrativa que establece las especificaciones para la estandarización del registro en la historia clínica electrónica, cuyo objetivo era establecer las condiciones para el uso de la historia clínica electrónica, estándares de interoperabilidad y, asimismo, las especificaciones a las que obligatoriamente se deben sujetar las instituciones prestadoras de servicios de salud, según lo determine el ámbito de aplicación de la presente directiva administrativa, para el registro electrónico de datos e información correspondiente a la salud de las personas, contemplando datos clínicos, imágenes médicas y datos administrativos de uso en la atención y cuidados de la salud de las personas. Tal como vimos en el caso de la historia clínica manuscrita, la historia clínica electrónica propone el reemplazo de sistemas antiguos y obsoletos, como lo son el uso de placas radiográficas, por sistemas modernos de radiología digital, de imágenes médicas, PACS, capaces de enviar sus imágenes en formato digital a través de la red de datos. Asimismo, el reemplazo de los electrocardiogramas por sistemas de información cardiovasculares, capaces también de enviar su información por la red de datos.
los sistemas de análisis clínicos, reemplazarlos por sistemas modernos de información de laboratorio, LIS, y los sistemas de gestión de colas, reemplazarlos por sistemas de gestión de pacientes por computadora. Finalmente, la historia clínica manuscrita, ¿no?, reemplazarla por una historia clínica electrónica, ¿no?, conteniendo toda la información clínica del paciente refrendada con la firma digital del médico y o médicos tratantes. Todo esto, ¿no?, corriendo de forma interoperable a través de una red de datos del establecimiento de salud. A nivel mundial, el concepto de historia clínica electrónica responde a un concepto más amplio que vienen a ser los sistemas de información hospitalarios, o de sus siglas en inglés HIS, Hospital Information System, que son sistemas que, además de incluir el módulo de historia clínica electrónica, también incorporan otros módulos como lo son el módulo de PACS de imágenes médicas, el módulo de laboratorio, ¿no?, de análisis clínicos, los módulos de farmacia, admisión, gestión de citas, consulta externa, emergencia, materno-infantil y otros módulos dependiendo de la complejidad o nivel del centro de salud. Son estos sistemas HIS justamente los que define la legislación peruana como sistemas de información de historia clínica electrónica SICE. La importancia de la interoperabilidad recae en que los sistemas de información de historia clínica electrónica SICE de cualquier establecimiento de salud a nivel nacional sean capaces de compartir sus datos, los datos de la historia clínica electrónica de cada paciente, por ejemplo, con el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Pero para que ello ocurra, es necesario que estos SICE o HIS estén desarrollados bajo un estándar de interoperabilidad necesariamente, y en el mundo el más difundido es el HL7 en su última versión FIR. Con respecto a la firma digital, el 20 de diciembre del año 2016 se promulgó la resolución ministerial 978-2016 que aprueba la Directiva Administrativa 221-MINSA/2016/OGTI, directiva administrativa que autoriza el uso de la firma digital en los actos médicos y actos de salud. La firma digital reemplaza a la firma manuscrita. Normalmente se realiza mediante el uso de tarjetas inteligentes o smart cards, ¿no?, las cuales son leídas por periféricos de lectura tipo escritorio o tipo USB, como los que vemos en la diapositiva. No se recomienda el uso del DNI electrónico. En los países como España, en donde se ha logrado instalar con éxito la historia clínica electrónica, el mismo hospital suministra estas tarjetas inteligentes a los médicos tratantes previo trámite con las instituciones tipo RENIEC de esos países. Muy bien, ya terminamos con la definición de los 4 tipos de historia clínica. Vamos a hablar ahora del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. El 22 de mayo del año 2013 se emite la Ley
número 30024, ¿no?, que indica que la implementación del RENJICE debe ser regulada y conducida por el Ministerio de Salud en su calidad de Autoridad Nacional de Salud. Asimismo, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y locales deben promover e implementar progresivamente, conforme a su disponibilidad presupuestal, el uso de la historia clínica electrónica en las IPRES de su jurisdicción, del mismo modo las IPRES privadas y mixtas. Vamos a revisar el artículo 2 de la Ley 30024. Creación y definición del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Artículo 2.1. Créase el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas como la infraestructura tecnológica especializada en salud que permite al paciente o a su representante legal y a los profesionales de la salud que son previamente autorizados por aquellos el acceso a la información clínica contenida en las historias clínicas electrónicas, dentro de los términos estrictamente necesarios para garantizar la calidad de la atención en los establecimientos de salud y en los servicios médicos de apoyo públicos, privados o mixtos, en el ámbito de la Ley 26842, Ley General de Salud. Veamos ahora qué es lo que indica el artículo 2.2. El Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas contiene una base de datos de filiación de cada persona con la relación de los establecimientos de salud y de los servicios médicos de apoyo que le han brindado atención de salud y generado una historia clínica electrónica. El Ministerio de Salud es el titular de dicha base de datos. El 22 de enero del año 2016, el Ministerio de Salud publicó un video en su canal en YouTube. Pueden encontrar el link de este video al pie del video que estamos presentando, donde se indica qué es y qué no es el RENJICE. Entonces, ¿qué es el RENJICE? Indica que es una infraestructura tecnológica y contiene una base de datos de filiación de cada persona con relación de los establecimientos de salud. ¿Y qué no es el RENJICE? No es una historia clínica electrónica, no es un repositorio de historias clínicas electrónicas y no es una plataforma solo para el Estado. Entonces, para ilustrar lo que nos dice el artículo 2.2, tenemos el caso de un ciudadano, Julio Suárez, el cual se ha atendido en 3 hospitales del Perú. Todos ellos cuentan con sistemas de información hospitalario GIS con módulo de historia clínica electrónica. Y primero se atendió en un hospital nivel 2 en la región Lima, donde el hospital tenía un GIS de la marca Microsif. A los pocos meses viajó a una región del norte y se atendió en este hospital regional 2, que contaba con un GIS de la marca Applesoft. Y a los 6 meses viajó a otra región del sur y se atendió en un hospital regional 3, y que contaba con un GIS de la marca SoftSalud. Por existir interoperabilidad, es decir, todos estos sistemas de información hospitalarios han sido desarrollados bajo estándar HL7, es posible que envíen datos, ¿no?, ciertos datos de la historia clínica electrónica, como el nombre del paciente, el tipo de documento de identidad, ¿no?, y a su vez el identificador del paciente y el identificador del hospital, pues donde se generó la historia clínica electrónica. Tal como está descrito en la ley, es de la misma forma que se ha desarrollado el sistema de historia clínica electrónica en Uruguay, Argentina y México, ¿no?
Al pie del video ustedes encontrarán los enlaces que se mencionan en la diapositiva, donde ustedes podrán revisar videos donde se explica cómo se desarrollaron los modelos de estos países que están en armonía con el artículo 2.2 de la Ley 30024. Ya en este punto, luego de revisar los modelos de historia clínica electrónica de otros países de la región y de revisar lo que indica el artículo 2 de la Ley 30024, cabe hacernos la siguiente pregunta. ¿Es el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas lo mismo que un índice maestro de pacientes? Cuando uno revisa el modelo uruguayo, el modelo argentino y el modelo mexicano, se da cuenta que un componente importante del proyecto de implementación de historia clínica electrónica en un país viene a ser el índice maestro de pacientes, o de sus siglas en inglés Master Patient Index. Si bien es cierto que la ley indica que el número de DNI es el número de historia clínica electrónica, el DNI no es la mejor forma de identificar a un paciente. Por ejemplo, tenemos niños recién nacidos que pueden pasar un cierto número de días antes de que ellos obtengan un DNI dentro del mismo hospital, ¿no? En ese tiempo de presentarse un cuadro en estos niños, podría generársele una historia clínica electrónica con el DNI de la madre. O de turistas que por algún motivo tienen que atenderse en un hospital, tampoco cuentan con DNI. O personas con homonimia, o personas con DNI con datos cerrados, ¿no? Justamente el índice maestro de pacientes consiste en implementar el mejor sistema de identificación de personas. Y esto se logra mediante la creación de índices maestros de pacientes, primero regionales o locales, ¿no? Los cuales pues van alimentando un índice maestro de pacientes nacional, ¿no? Ojo que todo esto se da en un entorno de interoperabilidad, ¿no? Información básica y o complementaria, como la que mostramos aquí, va a viajar desde los MPI regionales hacia el MPI nacional. Vamos a ilustrar mediante un ejemplo cómo se generan los registros dentro de un índice maestro de pacientes nacional a partir de los índices maestros de pacientes locales, en este caso de dos hospitales del sur y el norte del país. Tenemos el caso del ciudadano Julio Juárez, que en febrero del 2020 se atiende en un hospital del sur del país, que cuenta con un sistema de información de historia clínica electrónica, en donde el software le genera un identificador, que en este caso es 3 veces 0, 33745. A su vez, autogenera el código de la RENIPRES que corresponde a dicho centro de salud, y la persona encargada de llenar sus datos en admisión al momento de aperturar la historia clínica electrónica incorpora la fecha de nacimiento de Julio Juárez. Como este CICE está desarrollado bajo un estándar de interoperabilidad HL7, va a poder intercambiar sus datos, en estos casos los datos de filiación, con el índice maestro de pacientes nacional. Y pues va a encontrar de que no existen datos para dicho ciudadano, por lo que se va a generar el registro de Julio Juárez, ¿no? Y se va a incluir un identificador para él, que es un identificador nacional. Ojo, que es 3 veces 0, 3 veces 2, 5, 7. Y también va a incluir el código RENIPRES de dicho establecimiento de salud, indicando que en dicho establecimiento Julio Juárez
tiene una historia clínica electrónica. Posteriormente, en diciembre del 2020, Julio Juárez acude a un hospital del norte del país y acude con un carnet que se le otorgó en el MPI nacional, que incluye su identificador nacional. En este caso, se le va a aperturar una historia clínica electrónica, ¿no?, que también va a autogenerar un identificador en dicho CICE de dicho centro de salud, y también se va a autogenerar un identificador para dicha RENIPRES, ¿no? Y el operador a cargo del llenado de la apertura de esta historia clínica electrónica va a incluir el identificador de Julio Juárez del MPI nacional. Ahí está. Como este CICE también está desarrollado bajo un estándar de interoperabilidad HL7, va a poder compartir sus datos con el MPI nacional. Y aquí lo que va a ocurrir es que por referencia cruzada va a poder levantar el registro de Julio Juárez, justamente por el dato 3DC0, 3DC257. Y a su vez va a levantar el código RENIPRES del Hospital del Sur que se atendió en febrero, y se va a incluir el código RENIPRES del Hospital del Norte en donde se está atendiendo en este momento. Entonces tenemos que un índice maestro de pacientes nacional se va formando a partir de índices maestros de pacientes, por decir regionales, que a su vez se van llenando a partir de índices maestros de pacientes locales, es decir, de hospitales o distritales o provinciales, ¿no?, tal como apreciamos en la figura. Se puede decir que hasta este punto la ley 30024 y todo lo relacionado al modelo peruano de historia clínica electrónica iba en el mismo sentido que otros modelos de historia clínica electrónica de países de la región, hasta el 30 de diciembre del año 2016, en el que se emite el decreto legislativo 1306. ¿Y qué dice este decreto legislativo? Prácticamente cambia el artículo 2.1 y 2.2, ¿no? En el caso del artículo 2.1 indica lo siguiente: créase el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas como la infraestructura tecnológica especializada en salud que mantiene la información de la historia clínica electrónica de respaldo y permite al paciente, a su representante legal y a los profesionales de la salud, que son previamente autorizados por aquellos, el acceso a la información clínica contenida en las historias clínicas electrónicas, así como la información clínica básica y a la información clínica resumida contenida en el mismo. Es el artículo 2.2 el que crea el cambio mayor en la ley 30024, pues ya no se trata de una base de datos de filiación con información de los establecimientos de salud en donde el paciente tiene una historia clínica electrónica, sino que ahora es un repositorio o banco de datos de historias clínicas electrónicas a modo de respaldo. Es decir, tal cual vimos en el ejemplo anterior, ¿no?, el ciudadano que se atiende en 3 hospitales, ¿no?, ahora lo que va a existir en el RENGICE es una copia de la historia clínica electrónica a modo de respaldo. Es decir, el RENGICE debe ser capaz, ¿no?, de leer la historia clínica electrónica
del CISE 1 Microsoft, del CISE 2 AppleSoft y del CISE 3 SoftSalud. También se incluye una disposición complementaria final en el Decreto Legislativo 1306, que indica que a partir del 1 de enero del 2017, el número de historia clínica será el número del Documento Nacional de Identidad, DNI. Cuando uno revisa los modelos de historia clínica electrónica de otros países, uno se da cuenta de que en estos países no se ha incluido como identificador al documento de identidad, ¿no? El documento de identidad es una ayuda importante para identificar al paciente, pero la experiencia en estos países ha sido el desarrollo de un índice maestro de pacientes, no el DNI, ¿no? También se indica que para el caso de personas que no son ciudadanos residentes, pues se utilizará el carnet de extranjería o el pasaporte, ¿no? O pacientes sin documento de identidad, el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo asigna un número de historia clínica provisional. Si bien es cierto que todas estas recomendaciones que están incluidas en la ley son de carácter obligatorio porque son parte de la ley del RENJICE, ¿no? También es importante que se tomen en cuenta las recomendaciones de casos de éxito de implementación de otros países como lo son España, Uruguay, México, Argentina, ¿no? Es decir, es necesario, es importante, ¿no?, que si se está pensando en modificar nuevamente la ley mediante la emisión de decretos legislativos, pues se tome en cuenta la experiencia de estos países. El 5 de julio de este año se emite la Resolución Ministerial 618-2019, que aprueba el documento técnico Plan de Implementación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, el cual indica: cabe mencionar que eSalud a la fecha es la única entidad pública que trabaja con dos hospitales, el Hospital Guillermo Cailín y el Hospital Alberto Barton, con historia clínica electrónica implementada, por lo que la experiencia adquirida contribuirá con aportes al tema. En el link que se menciona van a poder ver el video en YouTube de cómo funciona la historia clínica electrónica en el Hospital Alberto Barton de Salud. Dicha resolución también menciona: a la fecha el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y locales, el Seguro Social de Salud, así como instituciones privadas, vienen desarrollando e implementando historias clínicas informatizadas y electrónicas para sus establecimientos de salud, entre los que podemos mencionar al Hospital de Tarapoto y al Centro de Salud San Genaro, que utilizan el CISE y Cali, del segundo y primer nivel de atención respectivamente. Los hospitales Guillermo Cailín y Alberto Barton de Salud, el Hospital de Ate Bitarte y el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, hospitales de La Solidaridad, Clínica Delgado, Clínica del Valle, Clínica Angloamericana, Clínica Internacional, Clínica San Pablo, Clínica Peruano-Japonesa, entre otros. Aquí cabe mencionar de que dicha resolución ministerial menciona que se está instalando el CISE y Cali en el Hospital de Tarapoto, que es un hospital
de nivel 2, ¿no? Y bueno, y recalca también el hecho de que los dos hospitales de salud ya cuentan con historia clínica electrónica. Vamos a retroceder un poco al 23 de febrero del año 2017, ¿no? Cuando se emite la resolución ministerial número 120-2017, que aprueba la directiva administrativa número 230-MINSA-2017-OGTI. Directiva administrativa que establece los estándares y criterios técnicos para el desarrollo de los sistemas de información en salud, ¿no? Vamos a revisar aspectos o consideraciones que se debe tener en el desarrollo de sistemas de información en salud, pero cabe mencionar también que dicha resolución ministerial deroga la resolución ministerial 537-2011/MINSA, que aprobaba la directiva administrativa 180, ¿no?, que establecía los criterios técnicos para la incorporación de TICs en salud, y también deroga la resolución ministerial 554-2011/MINSA, que aprobaba la directiva administrativa 181-MINSA/OGI/versión 01, que era la directiva administrativa que determinaba los estándares de plataforma informática para software aplicativo en el Ministerio de Salud. Pues bien, esta directiva administrativa número 230-MINSA/2017/OGTI, con respecto al desarrollo de sistemas de información, indica en 562, los sistemas de información pueden ser desarrollados por desarrollos internos de la institución, servicios de consultoría a cargo de personas naturales o jurídicas o desarrollos externos, instituciones cooperantes técnicas y o financieras nacionales o internacionales, y entre paréntesis, desarrollos internos o externos. Vamos a hablar del primer punto y del tercero, ¿no?, dejando para el final los servicios de consultoría o desarrollos externos. Se puede decir que desde el año 2012 a la fecha, el Ministerio de Salud viene trabajando en desarrollos internos que han tenido su origen en instituciones cooperantes técnicas nacionales o internacionales, como es el caso del software Galenos de la suite SysGalen Plus, que se introdujo en el MINSA a mediados del año 2012 y el cual produjo un informe del Congreso de la República por presuntas irregularidades que se presentó en el año 2015. A raíz de este informe, el MINSA decide dejar de lado el Galenos y apostar por el software GIS-MINSA, otro desarrollo interno. A partir del año 2016, el Estado promociona el software GuaguaRed para los establecimientos de salud maternos infantiles. Y a partir del año 2018, el software ICALI para los establecimientos del primer nivel de atención. En todos estos casos, el escenario es el mismo. El Estado como desarrollador de software. Cabe hacernos la pregunta si en los países de Latinoamérica donde se está teniendo avances considerables en el establecimiento de la historia clínica electrónica también funciona de esta manera. Si así funciona en Uruguay, en Argentina, en México, en Chile, donde se tienen avances considerables en su sistema de historia clínica electrónica. Con respecto al Galenos, se formó
una comisión de trabajo en el Congreso de la República a finales del año 2014, ¿no? Y se presentó un informe con conclusiones en julio del año 2016, ¿no? Tal cual podemos ver en la diapositiva. Una copia de dicho informe con las conclusiones, van a encontrar un link también al final del video para que puedan descargarlo. En la conclusión 2 de este informe se menciona que el software Galenos no cuenta con HL7, ¿no? Y que tampoco posee componente de firma digital, ¿no? Por lo tanto, no puede ser considerado historia clínica electrónica. Con respecto al software iCali, el 27 de diciembre del 2018 se emitió la resolución ministerial número 1344-2018 que aprueba el documento técnico el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas SISE iCali para el primer nivel de atención, ¿no? En el cual se indica: actualmente el MINSA se encuentra implementando el iCali para el primer nivel de atención en algunas IPRES de Lima Metropolitana y de algunos gobiernos regionales. ¿Qué más nos dice esta resolución ministerial? Indica: en las fases avanzadas, el referido SISE permitirá el uso de la firma digital del personal de salud y la firma electrónica de los pacientes. Para el 2018 se ha visto por conveniente utilizar el formato PDF para firmar digitalmente el contenido del documento electrónico a través del referido SISE. Asimismo, para el año 2019 se utilizarán estándares de intercambio de información en salud basado en los estándares HL7, CDA y FIR, los cuales serán firmados vía los estándares de firma digital correspondientes tales como PADES, SADES y CADES. También indica: por otro lado, el iCali cuenta con un componente de redes sociales que hace posible reservar cita en las IPRES a través de Facebook, con las medidas de seguridad necesarias para realizar una transacción exitosa. El 8 de julio de este año se emite la resolución ministerial número 625-2019, que aprueba el documento técnico Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas SISE iCali para las IPRES del primer nivel de atención 2019-2021. El 20 de septiembre de este año, la Oficina General de Tecnologías de la Información organizó una mesa redonda donde se presentó la implementación de la historia clínica electrónica como prioridad del gobierno por parte de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial de la PCM. En la parte final de este informe se puede apreciar como nota: no hay plan de implementación para el segundo y tercer nivel de atención. También se puede ver en la parte superior: segundo y tercer nivel, no hay meta. Ya en este punto, conociendo las conclusiones del informe del Congreso respecto al software Galenos y sabiendo de que solo existe un plan de implementación del iCali para los establecimientos del nivel 1, cabe formularnos la pregunta: ¿qué SISE se debe instalar en los hospitales nivel 2 y nivel 3 que ya han sido inaugurados desde el año 2016 y que están en proceso de inauguración en este año 2019, y aquellos que están en elaboración de expediente técnico? Tal como vimos al inicio, los sistemas SISE o los sistemas de información de historia clínica electrónica vienen a ser
los software GIS. Podemos ver aquí una serie de desarrolladores de software GIS para hospitales de prestigio a nivel mundial. Todos estos desarrolladores ofrecen software GIS interoperable bajo estándar HL7 con historia clínica electrónica con firma digital, con casos de éxito en varios países de Latinoamérica y algunos de ellos instalados en hospitales del MINSA y eSalud y clínicas privadas en el Perú. Por lo tanto, parte de la solución de qué sistema GIS se debe instalar en los hospitales nivel 2 y nivel 3 debería pasar por homologar a estos sistemas GIS en el país para que puedan competir en el mercado en los proyectos de los hospitales que se vienen en estos años. Finalmente vamos a revisar la resolución ministerial 464-2019 del 24 de mayo de este año, que aprueba la directiva administrativa número 266-MINSA/2019/OGTI, que regula la interoperabilidad en los sistemas de información asistenciales. En el anexo 2 podemos ver el contexto de interoperabilidad de sistemas de información asistenciales. Se ve que todos los sistemas de información de historia clínica electrónica están conectados al Registro Nacional de Historia Clínica Electrónica a través de estándares de interoperabilidad HL7, ¿no? FIR y CDA. El tema de integración de los sistemas GIS pasa por integración con equipos biomédicos, telesalud, PACS o sistema de llamada de enfermeras, ¿no? En el caso de la integración con equipos biomédicos, el equipamiento biomédico de soporte de vida, llámese monitores de signos vitales o incubadoras, que ya hoy en día la mayoría de ellos vienen con interfaces de comunicaciones HL7, están en la capacidad de enviar información al sistema GIS, ¿no? Mediante mensajería HL7 y poder del sistema reconocer las señales de todo este equipamiento biomédico. Lo mismo ocurre con los sistemas de telesalud, ¿no? Que también algunos de ellos manejan estándar HL7 y pueden interactuar con el sistema GIS del hospital, ¿no? Lo mismo con el sistema de PACS, de imágenes médicas, ¿no? Debería poder integrarse el sistema RIS de un determinado fabricante de PACS al sistema GIS, ¿no? O quizás el sistema GIS estar homologado para trabajar con diversas marcas de sistema PACS, ¿no? Y poder compatibilizar con su sistema RIS, ¿no? Lo mismo ocurre con el sistema de llamada de enfermeras, ¿no? Desconozco a la fecha si ya hay algún sistema de llamada de enfermeras instalado en el país que envíe datos al sistema GIS, ¿no? Sin embargo, sí sé que en el mundo existen ya sistemas de llamada de enfermeras que manejan HL7 y otros sistemas que también deberían estar en capacidad de integrarse al sistema GIS. Los perfiles IHE vienen a ser un intento del mercado de sistemas hospitalarios, no solamente sistemas de información hospitalarios, sino también equipamiento biomédico, por lograr un estándar a nivel mundial, hacer posible que sistemas GIS de diferentes fabricantes sean capaces de intercambiar información siempre y cuando cumplan con ciertos perfiles IHE. Por ejemplo,
Para el caso de los índices maestros de pacientes, vimos que se hacía uso de la referencia cruzada. Estamos hablando del perfil XDS.B, que permite la referencia cruzada entre documentos de sistemas GIS, ¿no? O también para que sistemas GIS de diferentes fabricantes sean capaces de intercambiar imágenes médicas mediante el perfil XDS-I.B. Estamos viendo una lista de 27 perfiles IHE que fueron publicados el 10 de agosto del año 2015 en la página web de IHE. Se hace imprescindible la participación de la academia en la solución de la problemática de la historia clínica electrónica. Es lo mismo que ha ocurrido en otros países de la región y a nivel mundial, donde ya la historia clínica electrónica es una realidad, ¿no? Las principales facultades de informática y de sistemas y de medicina, pues y los colegios profesionales de ingenieros y médicos deberían participar como actores en la búsqueda de soluciones, de una pronta solución para de una vez contar en el país con historia clínica electrónica. La idea de crear este video es poder compartir con ustedes una investigación que me ha llevado algo más de 6 meses. Es información que uno puede encontrar en la red. Se trata de casos de éxito de países en donde se ha logrado implementar la historia clínica electrónica y de otros que están en dicho proceso. Digamos, son países vecinos, son experiencias que nos pueden ayudar a hacer realidad que en el Perú pues contemos con historia clínica electrónica. Este es mi correo de contacto, quedo a sus órdenes.